la idea de la reparación, la idea de la justicia transicional y la idea, y también, digamos, se fortalece la participación política como fenómeno, digamos, de colectivos, de grupos de la sociedad civil, etc. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos que la atención, me confunde uno con el otro, la atención psicosocial procede en contextos jurídicos de reparación integral, es decir, de contextos en los que se busca la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Ese creo que es un elemento importante. Es decir, la atención psicosocial no la hacen los psicólogos solitos, aislados de un conjunto de un escenario institucional que tiene un marco psicojurídico. Eso es una cosa muy importante. Luego, la atención integral en salud y el enfoque de derechos humanos se articulan con la atención psicosocial en procura de la reparación integral. Yo aquí planteo algo que, digamos, puede ser objeto de polémica, en el sentido de que creo que puede haber distintas posiciones, pero me parece que hay una convergencia grande. Si miramos, por ejemplo, el PAPSIBI, si miramos la teoría de la reparación de las Naciones Unidas, el PAPSIBI, ¿saben qué es esa sigla? Es la política de atención psicosocial para víctimas, ¿no? Bueno, de nuestro país, del Ministerio de Salud. Bueno, luego entonces también una convergencia es que estos avances tienen lugar en la profundización del diálogo entre el Estado y la sociedad civil, buscando incidencia en políticas de justicia transicional, ¿cierto? Es decir, de alguna manera la justicia transicional aparece como un marco muy importante, en el sentido de que aparece como el marco posible para el logro de una paz estable y duradera. O sea, es una cosa muy importante en ese sentido. Quiere decir que es también, digamos, la propuesta de justicia para el posconflicto. Bueno, se acepta por otro lado entonces que solo a través de los mecanismos de justicia transicional que buscan la restitución de los derechos de las víctimas pueden garantizar una paz estable y duradera, en efecto. Reconocimiento de la centralidad de la voz de las víctimas y la memoria de las víctimas, aunque no exclusivamente. Este es un elemento muy importante. Es decir, Iván Orozco, por ejemplo, que es un politólogo que para mí una fuente importante, está diciendo hoy en día, por ejemplo, está revisando los sesgos del discurso humanitario. Es decir, durante mucho tiempo las organizaciones de víctimas y las organizaciones que luchan por los derechos humanos de las víctimas, pues han afirmado, y con razón, la importancia de las voces de las víctimas, pero la han hegemonizado, la han vuelto la única voz necesaria. Y lo que Iván Orozco está planteando hoy es que es necesario la convergencia de una serie de voces sin demeritar la importancia de las voces, de la voz de las víctimas, pues como digo, en efecto aquí el reconocimiento de su centralidad. Por otro lado, los mecanismos de verdad, justicia y reparación ya no se aplican exclusivamente en configuraciones post-dictatoriales o de post-conflicto, sino en contextos en los cuales hay una transición, no hay una transición clara hacia la paz. Eso es un elemento muy importante porque en Colombia hemos hecho reparaciones y estamos haciendo atención psicosocial en un contexto donde, por un lado, hay procesos de post-conflicto, pero por otro lado el conflicto sigue vigente. Y no sabemos todavía, en este momento sí que estamos en una situación bien difícil de saber para dónde vamos. Entonces, de alguna manera, lo que los autores plantean es la prioridad de restituir los derechos de las víctimas. Ese es un elemento muy importante que vamos a insistir. Es decir, cómo el enfoque de derechos unido al enfoque de salud es, digamos, lo que orienta la atención psicosocial y de alguna manera es la prioridad. Y hay que buscar su aclimatación, su aplicación en distintos contextos, por ejemplo, un contexto donde no necesariamente es claro el posconflicto. O el posconflicto, digamos, coexiste con otras situaciones de conflicto muy complejas. Bueno, se considera una cosa que es importante, ¿qué es lo que se considera medidas de reparación? Como hemos dicho, la atención psicosocial está en el marco de la reparación, entonces, ¿qué es lo que se consideran medidas de reparación? Se consideran medidas de reparación, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Son elementos todos muy importantes, digamos que, porque la atención psicosocial
trabaja de manera simultánea con otras formas de reparación que son materiales, que son de otro tipo, ¿no? Bueno, sigamos entonces. En cuanto a la definición, les traje dos definiciones, o traigo dos definiciones que me parecen muy importantes, además, digamos, por el lugar donde están. De los teóricos de la justicia transicional, dicen, uno de los retos es cómo reconstruir. Bueno, ¿por qué traigo las definiciones también? Estuvimos en Santo Tomás también hace un tiempo también con la profesora Claudia Tovar, entre otras, hablando de este tema, y tuvimos un colega, Nelson Molina, que decía que de atención psicosocial no se sabe nada, que todo el mundo habla de esto sin tener ni idea, y realmente yo pienso que sí puede ser una noción polisémica, pero en todo caso yo creo que sí hay un acumulado de conocimiento muy concreto, sobre todo cuando de esto se habla en el marco de la reparación a las víctimas, ¿no es cierto? Es decir, esto no es un tema como quien dice que cada quien dice lo que quiere, con todo respeto con nuestro colega. Creo también, sí, claro, como se ha planteado en la introducción, que hay personas que están utilizando de una manera, digamos, por intereses muy concretos e institucionales esta noción para legitimar un título, un programa, pero son cosas demasiado puntuales, digamos, en contraposición con todo lo que hemos logrado avanzar en este campo en el marco de la reparación a las víctimas. Entonces quería como enfatizar eso porque me parece que a veces banalizamos o subestimamos lo que ha sido el avance de este campo, que creo que es mucho lo que hemos avanzado y muy importante. Bueno, entonces dice, los teóricos Díaz, Sánchez y Uprimi, en un trabajo que se llama Reparar en Colombia, ¿no? Uno de los retos es cómo reconstruir la vida o al menos mitigar el sufrimiento de aquellas personas que en mayor medida soportaron los rigores del conflicto. Queda muy claro, o sea, queda muy claro realmente que ese es un reto muy grande en este contexto, ¿sí? Por otro lado, el PAPCIVI, que me parece que de verdad es una política pública decorosa, dice, los procesos articulados de servicio que buscan mitigar, superar y prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional. ¿Sí? Es decir, está claro de qué hablamos cuando decimos atención psicosocial, ¿cierto? Bueno, 3 consensos colombianos sobre la reparación que me parecen también muy importantes. Existe el deber ético y jurídico de la satisfacción penal del derecho de la reparación. La reparación en sí misma es un derecho, y lo que hacemos cuando hacemos atención psicosocial es realmente acompañar el proceso de sufrimiento. ¿Cómo lo acompañamos? Eso tiene que ver con cómo las víctimas narran su sufrimiento, qué es lo que las víctimas consideran un reparador, y cuáles son sus expectativas de un futuro, digamos, mejor. Existe un acuerdo en que para garantizar la reparación efectiva es necesario hacer uso de vías judiciales y administrativas. O sea, este no es un asunto meramente psicológico. Nosotros tenemos que acompañar a las víctimas en los procesos judiciales, en los procesos administrativos, en la reconstrucción de un proyecto de vida que en la mayor parte de los casos tiene que ver con proyectos económicos, con proyectos productivos, otro tipo de cosas. Bueno, y finalmente existe un consenso en la necesidad de una política pública destinada a la restitución de los bienes y tierras que han sido arrebatados por los actores armados. Otro elemento muy importante, digamos, que tampoco es del resorte de los psicólogos, digamos, de manera prioritaria, pero donde el sufrimiento que generan procesos de esta naturaleza tiene que ser acompañado. Lo mismo que las versiones libres, ese tipo de cosas. La asistencia a versiones libres y todo lo demás. Consenso sobre los principios del enfoque de atención psicosocial. Bueno, digamos, esto aparece tanto en la teoría de la reparación como en la teoría de la justicia transicional, como en el PAPCIVI, que me parece que son 3 ejes importantes para decir, aquí hay un consenso. Por un lado, las reparaciones tienen una dimensión transformadora, es decir, ¿por qué? Porque la reparación, la atención psicosocial implica, por ejemplo, que hay que buscar alterar los factores estructurales que no solamente generaron la situación de conflicto, sino por otro lado los efectos del conflicto en términos del fenómeno de marginalización, pobreza, etc. Entonces, de alguna manera, una atención psicosocial tiene que buscar alterar esos elementos y así es que se entiende la dimensión transformadora. Luego,
La pertinencia del análisis comparado es muy importante, digamos, y todos los autores lo plantean, independientemente de que el conflicto armado de Colombia sea absolutamente inédito y que lo que estamos haciendo casi que lo estamos inventando, y por eso es que tenemos que sentirnos también orgullosos de los avances. Por otro lado, tenemos que aprender mucho de las experiencias de otros países, y eso es muy importante. El uso de enfoques diferenciales es el tercer elemento, que es muy importante, sobre todo porque tenemos un país diverso étnicamente, porque los temas de género son complejos, porque los efectos, digamos, los procesos de género como afectaciones en el conflicto son realmente muy complejos y muy serios. También los temas de edad, o sea, el problema con los jóvenes y los niños. Hay cantidades de elementos que implican enfoques diferenciales, de preguntarnos cómo es que el conflicto afecta a distintas poblaciones. Perfecto. ¿Cómo es que el conflicto afecta a distintas poblaciones, distintos géneros? En fin, entonces también es un elemento muy importante. La reivindicación del campo de la justicia transicional desde abajo, es decir, el trabajo con las víctimas, el trabajo para recuperar la pregunta de qué es reparador, cuál fue la experiencia. Bueno, y ahí yo digo que una de las cosas en las que yo me distancio mucho es en la idea de hacer diagnósticos. La verdad, yo creo que en el campo de las afectaciones del conflicto es muy difícil hablar de diagnóstico, porque nosotros no estamos hablando de una entidad patológica individual que, digamos, que afecte a las personas, sino que se trata de afectaciones psicosociales por efecto de una situación que es social, que es económica, que es política, etc. ¿Cierto? Entonces, la importancia de reconstruir la experiencia de las víctimas, de acompañar los procesos en el sentido de qué es lo que las víctimas les consideran que es reparador, cómo buscar procesos de reparación, qué es lo que aspiran, qué es lo que esperan, que creo que es parte de un elemento fundamental de la teoría de la justicia transicional. El enfoque de derechos en sí mismo es uno de los principios, es decir, aquí lo que estamos haciendo es restituir derechos que fueron vulnerados, donde digamos, una víctima se considera víctima porque ha sido, digamos, ha sido objeto de graves afectaciones a sus derechos fundamentales. Y lo que hace la reparación y la atención psicosocial es en parte contribuir y en ese sentido es muy importante el tema de trabajar en un equipo interdisciplinario, como ustedes ven. Esto no es un trabajo solo de psicólogos, el enfoque de derechos. La concepción de la acción sin daño es un elemento muy importante como parte de los principios del enfoque. Y aquí yo creo que, digamos, hay diferencias entre lo que se hace desde el Estado y lo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil. Para el Estado es más difícil no revictimizar, y es el gran problema. ¿Cómo lograr que en un proceso de atención psicosocial la víctima no resulte revictimizada por múltiples relatos, por múltiples recuentos de la experiencia victimizante, etcétera? Con qué criterios éticos se hace la atención de manera que la persona, y aquí aparece un elemento muy importante, la lectura política del daño es muy importante para evitar una revictimización o un daño adicional, ¿no? Es decir, un caso que les pongo, en alguno de nuestros trabajos de campo encontramos a una mujer que estaba en una crisis psicótica, entre otras cosas porque en la fiscalía estaban negociándole alimentos con su violador. Por eso les digo la situación. Y el enfoque transdisciplinar, ¿no? O sea, definitivamente, y lo dice el PAPSI, lo dicen los teóricos de la justicia transicional, la importancia de construir un equipo donde haya abogados, psicólogos, sociólogos o trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos o inclusive politólogos. A mí me parece muy importante que los psicólogos nos aliemos con politólogos profesionales para evitar que nosotros terminemos repitiendo lo que nos dicen porque no tenemos formación política y en ese sentido volviendo a hacer de la psicología una ideología. O sea, no es la primera vez, pero tampoco puede ser la última, que es lo más grave que nos puede suceder.